Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la segunda parte de este curso de CSS desde cero. Si es que aún no lo viste la primera parte de este curso de CSS, entonces te voy a dejar en la descripción de este video para que tú lo puedas ver. Bien, ahora continuemos con el curso. Pero antes, si te gusta esta apariencia de Visual Studio Code, puedes descargar, por ejemplo, la extensión Palenite Theme. Buscas con este nombre y lo instalas. Y listo, vas a tener este tema genial. Ahora, vamos a pasar a un tema que es muy importante en CSS, que es el Box Model. Ahora te voy a explicar detalladamente, con esta imagen que te he preparado, cómo funcionan los modelos de caja. Imaginemos que este contenido es un párrafo y ha imprimido un texto con este nombre contenido. Entonces, cada elemento de HTML puede tener un ancho y una altura. Entonces, se le puede decir que todos los elementos de HTML pueden conformar con una caja o pueden ser llamados también como cajas. Entonces van a tener su ancho y también su altura. Listo. Y esta caja va a tener también su borde, como vemos aquí el border. Entonces, si nosotros queremos separar o darle un espaciado entre el borde y el contenido, entonces ahí utilizamos un relleno interior, como también llamado el famoso padding. Entonces vamos a utilizar ahí el padding. Hasta ahí vamos bien con nuestra caja. Entonces, ¿cómo funcionan los margin? Los margin nos van a permitir separar estas cajas de otras cajas o darle un espaciado para que se vean geniales. Entonces, ahora te preguntas, ¿y para qué es el top, el right, el bottom y el left? El top nos va a permitir, por ejemplo, si nosotros solo queremos, por ejemplo, con el margin, solo queremos darle un espaciado de la parte superior o de la parte de arriba. Entonces vamos a utilizar para eso top. Si queremos dar, por ejemplo, un espaciado solo del lado derecho, vamos a utilizar right. Y de la parte de abajo, bottom. Y de la parte de izquierda, left. Entonces, de la misma manera nos va a servir, por ejemplo, para utilizar con bordes y también con los padding. Entonces podemos decir también, yo solo quiero un espaciado de la parte superior, entonces voy a utilizar margin top. Si quiero un margen, entonces margin top. Si quiero, por ejemplo, solo quiero un borde de la parte de arriba, entonces voy a utilizar border top. Entonces, esto, si por el momento aún no lo entiendes claramente, te lo voy a explicar con ejemplos, con la práctica. Y yo estoy 100% seguro que tú lo vas a entender. Y también te voy adelantando que este top, right, bottom, left funcionan en este orden, en forma de reloj. Entonces vamos a pasar directamente a la práctica. Entonces para eso vamos a ir al HTML y vamos a agregar un párrafo. Vamos a rellenar este párrafo con Loren. Y esto vamos a acomodar aquí y listo. Vamos a guardar y vamos a ir al navegador. Ya tenemos ahí. Por ejemplo, aquí ya tenemos un espaciado. Esto se podría decir, antes de esto, para que tú lo entiendas, vamos a ponerle, por ejemplo, a la etiqueta P, vamos a ponerle un borde. Ponemos la propiedad border y vamos a ponerle, por ejemplo, el tamaño que va a ocupar este borde. Vamos a poner, por ejemplo, de 3 píxeles. De 3 píxeles, espacio. Ahora vamos a poner de qué tipo va a ser. Va a ser de tipo sólido. Y ahora, por último, vamos a ponerle el color que queremos que sea este borde. Entonces va a ser black. Va a ser de color negro. Entonces guardamos y vemos ahí. Ya tenemos un borde de 3 píxeles y de color negro. Por ejemplo, si vamos a poner, por ejemplo, en esta parte de 10 píxeles, guardamos y va a ocupar de 10 píxeles. Entonces, en este caso, solo vamos a utilizar de 3 píxeles. Listo. Por ejemplo, en esta parte vemos un espaciado blanco. Esto es el margen por defecto que nos da el navegador. Entonces, ¿cómo vemos esto? Por ejemplo, vamos a agrandar esto y vamos a ir al DevTools de Chrome. Vamos a inspeccionar y vamos a ir a, por ejemplo, vamos a seleccionar con esto este elemento y vamos a ir a esta parte, al Computer.
Y por ejemplo, nos da, por ejemplo, nuestro elemento tiene un borde de 3 píxeles para cada lado. Entonces, recuerden, se representa, por ejemplo, de la parte superior un top, un right, un bottom y un left. Entonces, por ejemplo, nos indica que por defecto el navegador le puso de 16 píxeles de margen, arriba y abajo. Pero aquí vemos el borde que nosotros pusimos de 3 píxeles. Y nuestro contenido es de tamaño de 926 por 36. Entonces con este DevTools podemos ver, por ejemplo, en esta parte cuánta de medida tiene cada elemento, cuánto de margin, cuánto de border, cuánto de padding y cuánto mide el contenido. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a dividir la pantalla, por ejemplo, para trabajar mucho mejor. Entonces ahí ya tenemos. Ahora primeramente vamos a borrar esto y vamos a resetear, por ejemplo, este es margines por defecto que trae el navegador. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a utilizar, por ejemplo, un selector universal y vamos a decir, por ejemplo, el margin que tiene, vamos a decirle que va a tener 0. Entonces si guardamos, ya tiene 0. Y también vamos a poner, por si acaso, un padding también de 0 a todos los elementos de ese documento HTML. Entonces, continuando, vamos a poner, por ejemplo, nuestro párrafo y vamos a poner, por ejemplo, le vamos a dar, para empezar, un border. Seguimos con un border. Vamos a decir de 3 píxeles. ¿De qué tipo? De tipo sólido. ¿De qué color va a ser? De tipo black. Entonces, guardamos y ya tenemos ahí. Y también a este elemento podemos darle un background, un fondo, un background color, por ejemplo, de este color. Entonces vamos a guardar y ya tenemos ahí. Ahora, ¿cómo hacemos para darle un margin? Si queremos darle un margin, por ejemplo, si queremos separar de este lado, de todos los lados, entonces para esto vamos a darle, por ejemplo, un margin. Escribimos la propiedad margin y vamos a indicarle, por ejemplo, queremos que se separe de 15 píxeles. Guardamos y listo. Ya tiene un margen de 15 píxeles. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero solo darle, por ejemplo, un margin de la parte superior? Yo no le quiero dar, por ejemplo, del lado derecho, tampoco del lado izquierdo. Entonces, para eso existen las propiedades, por ejemplo, margin top. Como vemos aquí, como te expliqué en esta parte, los top, los right, los bottom van a trabajar con el margin, con el padding y con el border. Entonces podemos utilizar margin top, margin right, margin bottom, margin left. Si solo quiero darle un margen de la parte de arriba, utilizo margin top. Si solo quiero de la parte de abajo, o sea, quiero ser más específico, entonces utilizo margin bottom. Y de la misma manera va a ser para los padding también y para los border, que lo vamos a estar viendo más adelante. Pero en este momento te voy a explicar cómo funcionan los margin. Entonces, por ejemplo, existe margin top y también existe margin left y también existe margin right. Nos faltaría margin bottom. Entonces vamos a escribir margin y ahí tenemos margin bottom. Listo. Entonces, ¿cómo funciona cada uno de estos? Por ejemplo, en este vamos a borrar este margin. O sea, vamos a regresar, por ejemplo. Cuando nosotros ponemos de esta manera, por ejemplo, decimos margin 15 píxeles. Cuando indicamos de esta manera, lo que hace CSS es que lo da margen a los 4 lados. De arriba, abajo, derecho, izquierdo. A los 4. Si ponemos de esta manera un código CSS. Pero si queremos ser un poco más específicos, podemos indicarlo. Yo quiero de la parte de arriba que sea un margen de 12 píxeles. Entonces va a ser 12 píxeles.
Ya tenemos ahí 12 píxeles. Por ejemplo, si yo quiero de la parte de izquierda, por ejemplo, un margin solo de 5 píxeles, entonces si guardamos, nos va a dar 5 píxeles. Y de la parte derecha, por ejemplo, yo quiero 50 píxeles. Si pongo 50 píxeles, me va a dar 50 píxeles. Y de la parte de abajo, en este momento no se va a notar. Para eso, por ejemplo, vamos a copiar esto y vamos a guardar aquí. Ya tenemos ahí. Entonces, ahora vamos a ir al CSS y vamos a, por ejemplo, vamos a borrar esta parte. ¿Y qué va a pasar? Entonces, como no tiene un margin top, los dos se van a ver así de pegado. Entonces, ¿por qué utilizar margin? Para dar un espaciado entre estas cajas. Para eso se utiliza margin, porque así no se ve nada elegante. Para que se vea un poco más atractivo, por ejemplo, ponemos 12 píxeles y se ve más elegante. Para eso se utiliza margin. Por ejemplo, si ponemos margin bottom, podemos poner, por ejemplo, 40 píxeles. Entonces se va a separar 40 píxeles. Entonces, de esta manera puedes utilizar también, si quieres ser más específico, decirle margin top, margin left, margin right, margin bottom. Pero hay otra forma de acortar todo este código en una sola línea de código. Entonces, ¿cómo se hace esto? Para esto vamos a comentar esta parte y vamos a poner margin. Listo. Por ejemplo, si ponemos, por ejemplo, 10 píxeles, recuerden que aplica a todos sus lados 10 píxeles. Pero ¿cómo le indico en una sola línea de código diciendo yo quiero un margin top de 12 píxeles, de 5 píxeles, de 50 y de 40? ¿Cómo le indico esto? Por ejemplo, esto va a funcionar en forma de reloj, como te adelantaba hace ratos. Te decía, primero va a ir el top. Si ponemos, por ejemplo, 10 píxeles, esto se está aplicando para todos. Pero si yo lo pongo 8 píxeles, si lo pongo 4 píxeles, si lo pongo 10 píxeles. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo se va a aplicar? Por ejemplo, esto se va a aplicar de la siguiente manera. Este 10 píxeles va a ir para el top. Y estos 8 píxeles va a ir para el right. Y así sucesivamente. El 4 va a ir para el bottom y el 10 para el left. Entonces funciona en forma de reloj. Entonces recuerda, si quieres utilizar en una sola línea de código, tienes que aprender esto. Esto va a ir para el top, para el right, para el bottom y para el left. Entonces, por ejemplo, si aquí hacemos, por ejemplo, 80 píxeles, lo va a hacer 80 píxeles al lado derecho, al right. Pero si por ejemplo ponemos en este caso 40 píxeles, entonces se va a separar 40 píxeles de bottom, o sea, hacia abajo. Listo. Entonces de esta manera puedes utilizar en una sola línea de código. Pero esto se puede recortar todavía solo a 3 medidas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, si yo lo borro esto, si guardo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se ve un poco centrado? Entonces, lo que estamos indicando es, para el top, dame 10 píxeles. Le estamos dando 10 píxeles. Ahora, 80 píxeles le estamos dando al right. Y 40 píxeles le estamos dando al bottom. ¿Y qué está pasando? No le hemos dado para el left. ¿Y por qué se aplica aquí? Entonces, si tú pones de esta manera un código CSS, lo que va a pasar es esto. Si tú le diste una medida al top, al right y al bottom, y te olvidaste del left, este left va a tomar automáticamente la medida del right. Entonces, ¿cómo es eso? Por ejemplo, eso es lo que está pasando aquí.
el right tiene 80 píxeles. Entonces de esta manera también tú puedes trabajar. Pero esto aún se puede trabajar solo con dos medidas. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si guardamos, va a pasar esto. ¿Por qué? Porque estamos indicándole en este caso 10 píxeles, aplícame arriba y abajo. Entonces, y 80 píxeles a los costados. Entonces está aplicándose 80 píxeles a este lado y también. Y arriba y abajo se están aplicando solo 10 píxeles. Entonces, para ver esto, por ejemplo, podemos inspeccionar y vamos a ir, por ejemplo, vamos a seleccionar este elemento, vamos a ir a Computer. Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí le está poniendo 10 píxeles arriba y abajo de margen y 80 píxeles a los costados. Ahí podemos ver nuestro borde de 3 píxeles. Entonces, de esta manera puedes estar comprobando lo que estás haciendo en el DevTools de Chrome. Entonces, de esta manera puedes trabajar con margin. Ahora vamos a pasar al padding. ¿Cómo funciona el padding? El padding funciona de la misma manera. Por ejemplo, esto vamos a reducir, por ejemplo, ¿a cuánto? Vamos a decirle 20 píxeles. Listo, ahí. Entonces, como te dije, el padding es un relleno interior. Entonces, ¿cómo es esto? Por ejemplo, en este caso, mi contenido y mi borde están pegados. Para eso tengo que hacer un relleno interior para separarlos, para que se vea un poco más atractivo. Entonces, voy a utilizar un padding. Entonces, si yo quiero hacer un relleno exterior para separar, utilizo margin. Pero si es para interno, utilizo padding. Entonces vamos a utilizar también padding. Vamos a decir la propiedad padding y vamos a indicarle, por ejemplo, 10 píxeles. Guardamos y listo. Nos dio un relleno de 10 píxeles. Por ejemplo, para esto vamos a ir al DevTools. Por ejemplo, vamos a seleccionar este elemento y vamos a ir a Computer. Ya vemos aquí. Nuestro elemento tiene 10 píxeles de margen arriba y abajo y a los costados tiene 20. Tiene un borde de 3 a todos los lados y tiene un padding de 10 píxeles también a todos los lados. Y su tamaño es de 882 por 36. Listo. Ahora vamos a cerrar esto y vamos a continuar. Entonces, de la misma manera, igual que el margin, funciona el padding, pero con un relleno interior. Entonces también existe, por ejemplo, si yo quiero ser más específico, puedo decir, por ejemplo, padding left. Por ejemplo, puedo decir padding top. Nos falta, por ejemplo, padding right. Y, por ejemplo, padding. ¿Dónde está? Por ejemplo, nos falta el padding bottom. Entonces ponemos bottom y listo. Podemos ser más específicos. Por ejemplo, por el momento vamos a borrar y vamos a guardar. Hasta ahí vamos. Pero, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, un padding left. Yo quiero, por ejemplo, de 40 píxeles. Guardo y solo tengo del lado izquierdo 40 píxeles. Si quiero de la parte de arriba solo 10 píxeles, entonces si guardo me va a aplicar solo 10 píxeles. Por ejemplo, si yo quiero en esta parte, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, 14 píxeles del lado derecho, guardo, solo me va a aplicar 14 píxeles. Entonces así, de esa manera, así sucesivamente. Por ejemplo, puedo poner a esto 10 píxeles. Y de esta manera puedo ser más específico. Si quiero trabajar de esta manera. Pero igual que el margin, esto se puede acortar a un solo línea de código. Entonces vamos a comentar y vamos a utilizar, por ejemplo, la propiedad padding.
vamos a utilizar la propiedad padding. Listo. Ponemos padding y ponemos, por ejemplo, ponemos 14 píxeles. Guardamos y esto nos aplica a todos los lados. A todos los lados. Entonces, si queremos ser específicos, podemos decirle también en una sola línea de código, igual que el margin. Podemos poner, por ejemplo, 15 píxeles al lado izquierdo, perdón, al lado derecho. Y abajo podemos poner 14 píxeles. Y a la izquierda podemos poner otros 17 píxeles. Entonces, guardamos y va a funcionar de esta manera. Entonces, para esto podemos ir al DevTools también para verificar lo que estamos haciendo. Entonces, seleccionamos el elemento y vamos a Compute. Y aquí podemos ver, por ejemplo, este padding tiene de la parte de arriba 14 píxeles. Del lado derecho, 15 píxeles. Del lado de abajo, 14. Y del lado izquierdo tiene 17 píxeles. Entonces, de esta manera podemos verificar en el DevTools. Entonces, vamos a cerrar esto y vamos a continuar. Entonces, de la misma manera podemos acortar también esto. Por ejemplo, si ponemos en este caso, para que sea notorio, pues vamos a poner 40 píxeles, guardamos y vemos ahí 40 píxeles. Y por ejemplo, si ya no queremos poner, por ejemplo, 17 píxeles, guardamos y automáticamente se va a poner 40 píxeles a ambos lados, como en el margin. Es lo mismo. Y si queremos poner, por ejemplo, solo dos medidas, entonces, por ejemplo, podemos poner aquí, vamos a poner 30 en este caso. Vamos a guardar, entonces va a pasar lo mismo. Arriba y abajo, 14 píxeles. A los costados, 30 píxeles. Por ejemplo, ¿cómo hago? Por ejemplo, si yo no le quiero dar ningún margin a ningún lado. Entonces, para esto puedo poner, por ejemplo, 0 píxeles. Y puedo poner, por ejemplo, 14 píxeles. Entonces, si guardo, va a pasar esto. No me da ningún padding o no me da ningún margen interno. Entonces, y lo mismo puedo utilizar en los margin. Es lo mismo. Si no quiero darle ningún margen a ese lado, puedo poner 0 para ser más específicos. Listo. De esta manera funcionan los margin y los padding. Bien, hasta ahí vamos. Excelente. Ahora, antes de entrar a los bordes o a los tipos de bordes que existen en CSS, te voy a hablar de un tema que es muy importante que deberías de tener en cuenta. Son los margin collapse o colapso de márgenes. ¿A qué se refiere esto? Para esto, por ejemplo, te voy a explicar de la siguiente manera. Vamos a ponerle clases a nuestros párrafos. Entonces vamos a decir que tenga class. Por ejemplo, en este caso vamos a ponerle párrafo 1. Y a esto vamos a poner párrafo 2. Listo, vamos a guardar y vamos a estilizar a cada uno. Por ejemplo, esto vamos a convertirle a párrafo 1. Y esto vamos a copiar lo mismo para que tengan los mismos estilos. Solo vamos a cambiar un detalle. Es párrafo 2 y vamos a pegar el mismo estilo. Si guardamos, no hay cambios, pero vamos a poner algo muy claro. Por ejemplo, esto vamos a borrar, ¿ya? Solo que tenga 10 píxeles. Y aquí también vamos a borrar, solo tenga 10 píxeles. Hasta ahí vamos bien, no hay cambios aún. Pero ¿qué pasa si en este caso, por ejemplo, le voy a poner 20 píxeles de margin? Entonces pasa algo. Pero por ejemplo aquí vamos a poner solo 10 píxeles para que no haya mucha diferencia a los costados. Hasta ahí. Ahora, la diferencia solo está en esta parte, en este espaciado. A esto se le llama colapso de márgenes o margin collapse. ¿Por qué? Para eso vamos a ir al inspector. Por ejemplo, si seleccionamos este elemento, vamos a ir a Computed, tiene 10 píxeles de margin. Pero si seleccionamos a este elemento, tiene 20 píxeles de margin. Pero se supone que en este espaciado, si el bottom tiene 10 píxeles, y en este caso, en el segundo elemento,
tiene un top de 20 píxeles, sumados daría 30 píxeles de espaciado. Pero no es así. Ojo, tienes que tener en cuenta esta parte para no tener problemas más adelante. Estos espaciados no se van a sumar 10 más 20 y van a ser 30 píxeles. No, sino que como no sé si te habrás dado cuenta, por ejemplo aquí tiene 10 píxeles. 10 píxeles. Pero en este caso, como ves aquí, tiene 20 píxeles. Pero no se suma. Entonces, como vemos aquí, le está considerando al elemento que tiene 20 píxeles. Entonces, tenemos solo un espaciado de 20 píxeles. Entonces, este es el problema de colapso de márgenes, que va a considerar al elemento que tenga una mayor medida. Por ejemplo, en este caso, 10 es menor que 20. Entonces va a considerar al mayor, que es 20 píxeles. Entonces, de esta manera, tienes que tener en cuenta esta parte para no tener problemas. Tienes que entender, en este caso, entre el bottom y el top, se va a considerar la mayor medida. En este caso se va a considerar 20 píxeles. Entonces en este caso hay 20 píxeles de espaciado. No hay 30 píxeles, sino hay 20. Entonces, de esta manera ahora tú ya entiendes cómo funciona el margin collapse. Ahora vamos a entrar a los bordes. ¿Cómo funcionan los bordes? Por ejemplo, hace ratos acabamos de hacer este borde, pero antes de hacer un borde tenemos que entender lo siguiente. Por ejemplo, este 3 píxeles indica el ancho del borde. Y este sólido indica el tipo de borde que se va a utilizar. Y este black indica el color que se está utilizando. En este caso es negro. Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, podemos ser más específicos. Indicarle, por ejemplo, ponemos border. Para eso vamos a poner border width. Va a indicar el ancho. Y también podemos poner border style, que va a indicar el tipo de borde que vamos a utilizar. Y también vamos a utilizar el border, por ejemplo, el border color, para especificar el color. Entonces, por un momento vamos a borrar esta parte. Ahora no tenemos bordes, no tenemos ningún tipo de borde. Pero ahora vamos a indicarle, vamos a ser un poco más específicos y vamos a decirle: este borde quiero que tenga un ancho de 8 píxeles. Listo. Guardamos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque aún no le hemos indicado qué tipo de borde vamos a utilizar. Entonces vamos a indicarle, por ejemplo, de tipo sólido. Guardamos y ya tenemos ahí. ¿Y por qué nos da un borde negro si aún no le hemos indicado el color? Porque los bordes por default se van a mostrar de color negro. Entonces, por ejemplo, si queremos cambiar de color, podemos poner, por ejemplo, el color de red. Guardamos y vemos ahí un borde de color rojo. Entonces, de esta manera funcionan los bordes. Por ejemplo, podemos decir, hay varios tipos. Por ejemplo, vamos a utilizar ahora el tipo dashed. Si guardamos, nos muestra de esta manera, del tipo dashed. También otro tipo de borde, por ejemplo, dotted. Si guardamos, nos va a mostrar en forma de círculos. También hay otro borde, por ejemplo, el borde doble. Guardamos y nos muestra de esta manera. Otro borde, también puedes utilizar otro tipo de borde, es el group. Guardamos y nos muestra un borde de tipo marco. Entonces, y así hay varios tipos de bordes. Tú puedes investigar y vas a encontrar varios tipos de bordes. Entonces, de esta manera podemos ser más específicos con los bordes. Pero de esta manera, como siempre nosotros queremos acortar el código, entonces lo vamos a utilizar de esta manera. Border. Solo
con la propiedad border. Y vamos a especificar de 3 píxeles. Vamos a poner de 3 píxeles de ancho y vamos a poner de tipo, por ejemplo, solid. Y vamos a indicarle de color, por ejemplo, color red. Entonces si guardamos, vemos ahí. Por ejemplo, en este caso vamos a poner de 10 píxeles para que sea aún más notorio. Guardamos y listo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero utilizar, por ejemplo, otro tipo de borde en la parte superior, en la parte de derecha, en la parte de abajo y en la parte de izquierda? Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Entonces, esto funciona de la misma manera como funciona, por ejemplo, los margin y los padding. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, para eso vamos a poner, por ejemplo, la propiedad border. Entonces, ya no vamos a utilizar esta propiedad border, sino, por ejemplo, vamos a utilizar border top. Border top. Por ejemplo, vamos a borrar esto por el momento y vamos a ser más específicos. Vamos a decir border top. Quiero que tenga, por ejemplo, 4 píxeles y que sea de tipo dashed. Y su color va a ser de color red. Entonces, si guardo, solo me va a aplicar a la parte de arriba porque estoy utilizando border top. Entonces, de la misma manera, puedo decir, por ejemplo, para el border right. Entonces, de la misma manera, le voy a indicar la medida. Por ejemplo, en este caso puedo decir 10 píxeles y va a ser de tipo sólido y va a ser, por ejemplo, de color blue, de color azul. Guardamos y listo. Ya nos da un borde de color azul y de tamaño 10 píxeles y de tipo sólido. Entonces también puedo indicarle con border bottom y voy a indicarle también su medida respectivo. Entonces lo voy a decir, por ejemplo, esto que tenga 5 píxeles y que sea de tipo, por ejemplo, de tipo dotted y que sea, por ejemplo, de color orange. Si guardo, ahí ya tenemos otro tipo de borde. Entonces, por ejemplo, si yo pongo a esto, puedo poner de 20 píxeles para que sea más notorio y ahí vemos ese tipo de borde redondeado de 20 píxeles. Y por último, vamos a utilizar border left. De la misma manera vamos a indicar, por ejemplo, de 15 píxeles para que sea más notorio y vamos a utilizar otro tipo, por ejemplo, el tipo doble. Y vamos a indicarle que sea de color, por ejemplo, de un verde, green. Guardamos y listo. Entonces de esta manera podemos trabajar con diferentes tipos de bordes, si queremos arriba, hacia abajo. Bien, ahora continuando, vamos a pasar a un tema que también es importante sobre los bordes. Son los bordes redondeados. Para esto, por ejemplo, vamos a aumentar el ancho de este borde, vamos a ponerle 10 píxeles y vemos ahí. Por ejemplo, ¿qué propiedad utilizamos si nosotros queremos darle un borde redondeado o a nuestro borde darle una forma de redondeado? Entonces, para esto vamos a utilizar, por ejemplo, la propiedad border radius. Listo. Y vamos a ponerle una medida, por ejemplo, de 20 píxeles. Si guardamos, nos da un borde redondeado de 20 píxeles. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos ser más específicos y decirle, por ejemplo, a esto quiero 20 píxeles, a esto quiero 40 píxeles y a este lado quiero 50 y a este lado, por ejemplo, 80 píxeles. Entonces, de la misma manera como hemos utilizado con el padding, con el margin y con el border. Entonces, para esto vamos a decir 20 píxeles, al otro vamos a ponerle 40 píxeles y al otro vamos a ponerle también 16 píxeles y al otro vamos a ponerle 30 píxeles. Entonces, por ejemplo, si guardamos y ahí vemos, por ejemplo, esto tiene 20 píxeles, este lado tiene 40 píxeles y este lado tiene 16 y este lado tiene 30 píxeles. Entonces, de esta manera podemos estar jugando. Entonces, por ejemplo, si ponemos a este lado, por ejemplo,
10, por ejemplo 20 píxeles, y a este lado vamos a poner de 20 píxeles. Y por ejemplo, si no queremos borde, podemos ponerle 0 y ponerle 0. Entonces, si guardamos y listo, y ahí tenemos este tipo de borde que da una forma más elegante. Entonces, de esta manera podemos estar utilizando también los bordes redondeados. Ahora vamos a estar continuando con los elementos en línea y en bloque, y vamos a estar entrando también a la especificidad de CSS y también la cascada, la herencia, colores, fuentes y mucho más.